quiero dar una cordial bienvenida otra vez. Vamos a empezar con el estudio de la cuarta parte de los 144.000. Es la segunda parte de la piedra. En la tercera parte estudiamos la piedra e hicimos una introducción que cuando se presenta a la iglesia una nueva interpretación de las escrituras no debe ser rechazada, sino debe ser estudiada cuidadosamente. Es muy peligroso rechazar nuevas interpretaciones o nueva luz hasta no ser absolutamente investigado. Y en esta cuarta parte vamos a terminar con la profecía de Daniel capítulo 2. Vamos a pedir la dirección de nuestro Señor Jesucristo para que acompañe esta reunión. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor te damos por todo lo que nos das. Te damos gracias Señor porque en tu amor has enviado a tu Hijo para que nos dé vida eterna. Te pido Señor la presencia del Espíritu Santo, que es tu Hijo Jesús, para que nos guíe en este estudio, para que pueda iluminar mi mente, para poder ser claro en lo que tengo que hablar y también para que en cada mente pueda recibirse el mensaje y poder ser entendible. Señor, te pido que nos prepares para este último y tremendo conflicto entre el bien y el mal, y te pido, Señor, que tu Hijo Jesús sea nuestro Maestro y nuestro Señor permanentemente. Amén. Todo esto, Señor, lo pedimos humildemente, pidiendo el perdón de nuestras faltas y pecados, en el sagrado nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Muy bien, voy a hacer una reseña muy cortita de lo que vimos hoy. O sea, lo que vimos en la primera parte. Esta es la segunda parte del mismo día, pero lo dividimos en dos porque es una parte, es una profecía preciosa, impactante, pero la quiero explicar lo mejor posible. No es toda la verdad porque ningún ser humano va a tener toda la verdad, eso queda claro. Esta verdad no es la definitiva. La verdad se va a ir desenvolviendo a medida que el Señor quiera enviar luz. Así que lo único que podemos hacer es recibir lo que el Señor nos da y compartirlo. Pero ningún ser humano tiene toda la verdad y va a haber mucha más verdad de la palabra de Dios y va a seguir brillando la verdad. Pero vamos avanzando en la luz que el Señor nos da. En la primera parte vimos que en la profecía de Daniel 2 hay una imagen, hay una piedra. Esa piedra es cortada ¿de dónde dijimos? Del monte, y la piedra viene y pega en los 10 dedos. La cabeza representa a Babilonia. El pecho de plata con 2 brazos representa a Medo-Persia, 2 reinos unidos. El vientre representa de bronce representa a Grecia. Y las 2 piernas representan una a Roma papal y otra a Roma imperial, al revés. La primera Roma imperial y la segunda Roma papal, que termina su poder justamente en 1798, donde nace el último poder de la tierra, y ese poder está constituido de barro. ¿Por qué? Porque justamente es donde la profecía dice que iban a salir de la tierra. Justamente ese material es el que se utiliza para demostrar que a partir de 1798 nace otra nación que va a ser la potencia del mundo final, que es Estados Unidos de Norteamérica. Unida con el papado, tenemos las últimas 2 potencias en el mundo. La piedra pega en los días de los 10 reyes reinando. Si esos 10 reyes fueran los 7 reyes donde se dividió Roma imperial, en realidad estaría pegando no sobre 10 dedos, sino sobre 7 más 1 que salió. Pero en realidad la profecía dice que en los días de esos reyes, en los días de este nuevo orden mundial, esos 10 reyes son los 10 reyes de Apocalipsis 17, que justamente no han recibido reino. ¿Por qué no han recibido reino? No son reinos, sino un reino. 10 reyes reciben un reino. ¿Por qué? Porque el nuevo orden mundial es un reino. No son 10 reinos, es un reino. Y cuando reciban ese reino, nuevo orden mundial, ¿a quién se lo entregan? A la bestia que sube del abismo. Y justamente esa bestia tiene 1 hora para actuar, y los reyes 1 hora para actuar. Esa hora profética equivale a corto tiempo, no sabemos cuánto, podría ser aplicado exactamente como 15 días, pero en realidad nosotros no sabemos, podría ser mucho más que 15 días,
es lo que sí sabemos es un corto tiempo. Entonces la roca va a pegar en los pies. Dijimos que la roca no es Cristo, porque la roca pega en la tierra y se expande en la tierra y se convierte en un monte. Fíjense, la roca es cortada de un monte, pero cuando la roca pega se convierte en otro monte. Tenemos otro monte nuevo. Ese detalle es importante. La roca es cortada del monte, o sea, es una porción del monte. Esa porción del monte pega en los 10 dedos, destruye la imagen, y esa porción o ese remanente que se hace se convierte en un monte que llena toda la tierra. Entonces Cristo no es parte de la roca, Cristo es la roca. Cristo no es parte del monte, Cristo es justamente el Dios de ese monte. Entonces ahora vamos a estudiar y quedamos. ¿Quién es el monte? Esa es la última pregunta que hicimos. ¿Qué es el monte? Daniel capítulo 9, versículo 16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. ¿Qué dice este versículo? Jerusalén, tu santo monte. ¿Cuál es el nombre de Jerusalén? Santo monte. Santo monte. ¿Y quién es Jerusalén? El pueblo de Dios. Entonces, ¿quién es el monte? El pueblo de Dios. Si Jerusalén es el santo monte de Dios, justamente, entonces, lo que significa que monte significa pueblo. Y el pueblo de Dios es en la tierra un monte. Y de ese monte va a ser cortado una pequeña porción. Pero no nos vamos a basar en un versículo. Necesitamos basarlo todo en ¿cuánto? 2 o 3 testigos. Con 2 o 3 testigos se decide todo asunto. Daniel capítulo 9, versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. ¿Por quién estaba orando Daniel? Por el monte santo. Por el monte santo de mi Dios. ¿Y Daniel estaba orando por una montaña? No. El pueblo. ¿Estaba orando por quién? Por su pueblo. Segundo testigo de que el monte santo de Dios es el pueblo de Dios. Vamos a más versículos. Pero este está muy clarito. Es el pueblo Israel, de mi pueblo Israel, por el monte santo de mi Dios. ¿Cuál es el monte santo de mi Dios? El pueblo Israel. Israel es el monte santo de mi Dios. Isaías capítulo 2, versículos 2 al 3. Acontecerá en lo postrero de los tiempos. ¿Cuándo? Al final. Al final, en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Este versículo es clarísimo. ¿Qué dice? Que al final de los tiempos, ¿cuál iba a ser confirmado como cabeza de todos los montes? El santo monte. El santo monte. Entonces significa que hay otros montes también. ¿Qué significa? Que hay otros pueblos, pero no son el pueblo de Dios. Por eso Cristo dijo, yo tengo ovejas en otros rediles. Esos otros rediles son otros montes, pero no son el monte de Dios. Hay un solo monte de Dios. Y también de este versículo podemos fijar que del santo monte de Dios, ¿qué viene? La ley. La ley, muy bien. Sale la ley. ¿Y qué más? Dice, enseñarán los caminos y caminaremos por su senda, porque de Jerusalén saldrá la palabra de Jehová. Vamos a otro testigo bíblico. Zacarías, capítulo 8, versículo 3. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. ¿Cómo se va a llamar Jerusalén? Monte de santidad. Monte de santidad. Es el monte de Jehová de los ejércitos. Es la ciudad de la verdad eterna. Eso es lo que dice Zacarías 8, capítulo 3.
3. El monte representa entonces ¿a qué? Al pueblo de Dios. El monte representa al pueblo de Dios. Entonces, vamos a empezar a entender. Si la profecía dice que la piedra iba a ser cortada del monte, no con mano humana, o sea que el humano no lo corta, sino hay otro que hace el corte. ¿Qué significa? Que del monte, el pueblo de Dios iba a salir ¿qué? Un remanente, una pequeña. Y una piedra de un monte, ¿es la mitad del monte? No. Es una pequeña, casi insignificante cantidad. Casi la relación es insignificante de un terrible monte que va a salir. Entonces, ¿qué va a salir de un terrible monte? Noemí, ¿qué va a salir? Una piedra. Y la piedra ni siquiera es la mitad del monte, ni la cuarta parte, ni la 10ª parte del monte. Es muy pequeñita la parte que sale del monte. Pero después de esta piedra, cuando pegan la imagen, ¿en qué se convierte? En otro monte. En otro monte, pero mucho más grande del cual salió, porque dice que cubre toda la tierra. Y eso es lo que vamos a tratar de comprender. Primera de Pedro, capítulo 2, 4 al 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. ¿Quién es esa piedra viva? Cristo. Pero miren lo que dice el 5. Pero vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cristo es la piedra viva, pero a nosotros también nos dicen ¿cómo? Piedra viva. Como piedra viva. Así que Cristo es piedra, pero nosotros también somos una piedra. No porque lo digo yo, sino porque está escrito en la palabra. Zacarías capítulo 12, versículo del 1 al 4. Este versículo está muy impresionante. Profecía de la palabra de Jehová cerca de Israel. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos y alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Punto. ¿Qué iba a hacer Jehová de los ejércitos, que sabemos que es Cristo? ¿Qué iba a hacer Cristo con Jerusalén? ¿Qué iba a hacer? Lo iba a hacer como una piedra pesada a todos los pueblos del mundo. Y el que la cargase, dice, ¿qué iban a hacer? Despedazados. O sea, cargar la piedra es tratar de moverla, es ir en contra de la piedra. Pero acá es una profecía en Zacarías que dice que la tratara de cargar o de destruir, iba a ser destruida por esa piedra. Sigo leyendo. Bien que todas las naciones de la tierra se juntaran contra ella. O sea, voy a leer de vuelta. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntaran contra ella. Aunque se junten todas las naciones de la tierra, que dice que esa piedra los iba a despedazar a todos. Versículo 4. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Jehová abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Justamente es una profecía tremenda de lo que va a ocurrir justamente cuando la piedra pegue en los pies. Les voy a leer este mismo texto en la versión, en la nueva versión internacional, porque está un poquito más claro el lenguaje. Miren. Esta profecía es la palabra del Señor con respecto a Israel. Afirma el Señor que extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra y que puso en el hombre aliento de vida. Convertiré a Jerusalén en una copa que embriagará a todos los pueblos vecinos. Judá será sitiada, lo mismo que Jerusalén, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿Cuántas naciones? Todas. Todas. En aquel día convertiré a Jerusalén en una roca inconmovible para todos los pueblos, y los que intenten moverla quedarán despedazados. En aquel día espantaré a todos los caballos y enloqueceré a sus jinetes, afirma el Señor. Me mantendré vigilante sobre Judá,
pero dejaré ciegos a los caballos de todas las naciones. Entonces, esta profecía significa que al pueblo de Dios lo iba a convertir en una piedra que no iban a poder soportar las demás naciones. Y cuando luchen las naciones contra esa piedra, ¿qué iba a pasar? Iban a quedar despedazadas. No es lo mismo que dice que la piedra pega como un misil en la imagen y la destruye. Es exactamente la misma profecía. Entonces, el monte representa al pueblo de Dios. Vamos a leer. Si el monte representa al pueblo de Dios, el pueblo de Dios, que es el monte, ¿qué es? La iglesia militante. Vamos a poner algunas definiciones. ¿El monte quién es entonces? Voy a poner acá clarito. El monte es la iglesia adventista del séptimo día, que en realidad es la iglesia ¿qué? Militante. Y la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Son dos diferentes. Exactamente. Entonces el monte santo de Dios, ¿qué dije que era? La iglesia adventista del séptimo día. La iglesia adventista del séptimo día. ¿Quién es la piedra? Si la piedra no es Cristo, y eso que van a cortar del monte, ¿quién es la piedra? Y prestemos atención, porque acá se pone el estudio realmente fabuloso. Algo que no habíamos entendido antes, pero llegó un momento de entenderlo. Porque los truenos empezaron a ser abiertos justamente a los hijos de Dios. Los entendidos se entenderán. Y los que no sean los entendidos, o sea, los necios, ¿qué van a pasar? No comprenderán, sencillamente como eso. ¿Quién es la piedra? Si la piedra es cortada o separada del monte, significa que la piedra es el remanente. Son los 144.000, la iglesia triunfante. Entonces, ¿quién es la piedra? Los 144.000, que es la iglesia triunfante. La iglesia triunfante. Acá hay una A, una N, una T y una E. Triunfante. Muy bien. Muy bien. Vamos a Profetas y Reyes, página 535. Elena White dice lo siguiente: revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden, ha de salir a todo el mundo, vencedora y para vencer. Justamente la iglesia, que es el remanente, sale para la conquista. Fíjense, entonces, si la piedra es cortada del monte, entonces justamente sale un remanente de los 144.000, que es la iglesia triunfante, iglesia militante, iglesia triunfante. Pero acá hay algo más. Los 144.000 es la suma, Los 144.000 es la suma del remanente de la iglesia adventista del séptimo día, del remanente, más los obreros de la hora undécima, de la hora 11. ¿Han escuchado esa expresión alguna vez? ¿Quiénes son los obreros de la hora undécima? Justamente los 144.000 están representados, en el número de los 144.000 están justamente una porción que es la que salió de la iglesia adventista del séptimo día, más los obreros de la hora undécima. ¿Por qué tenemos justamente esta unión? Porque no todos los de la iglesia adventista se van a salvar. Una pequeña porción va a ser sellado, pero esa pequeña porción lleva el mensaje. El mensaje lo lleva siempre los hijos de Dios. Y la pequeña porción que sale es la que ilumina al mundo con el conocimiento de Jehová, y se completa el número de los 144.000. Eso lo vamos a estudiar a medida que se vayan sucediendo estos temas. Eventos de los últimos días, página 39. Ellen White nos dice lo siguiente: Cristo espera
con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. ¿Qué está esperando Cristo? La manifestación de sí mismo en la iglesia. La manifestación de sí mismo, dice Cristo. No de otro ser. ¿De quién? De sí mismo, dice Cristo. Él quiere una reproducción exacta de Él mismo en sus hijos. ¿Quiénes son estos obreros? Los obreros de la hora undécima. ¿Quiénes son? Elena White contesta quiénes son. Tomo 3 de Mensajes Selectos, página 445-446. Tomo 3 de Mensajes Selectos, 445-446. Dice Ellen White: la ley de Dios ha sido invalidada, y aún entre los que defienden sus obligatorias demandas, hay personas que quebrantan sus sagrados preceptos. La Biblia será abierta de casa en casa, pues hombres y mujeres hallarán acceso a esos hogares. Las mentes se abrirán para recibir la palabra de Dios, y cuando venga la crisis, muchos estarán preparados para hacer las debidas decisiones, aún frente a formidables dificultades que se producirán por los milagros engañosos de Satanás. Aunque estos, los nuevos conversos, confesarán la verdad y llegarán a ser obreros de Cristo en la hora undécima, recibirán igualmente pago que aquellos que han trabajado todo el día. Entonces, ¿quiénes son los obreros de la hora undécima? Los que son ganados en el último instante. Habrá un ejército de creyentes fieles que soportarán tan firmemente como una roca la última prueba. ¿Cómo van a soportar? Como una roca. Como una roca. Una luz creciente brillará sobre todas las grandes verdades de la profecía, y éstas serán vistas en su frescura y brillantez, porque los relucientes rayos del sol de justicia iluminarán la totalidad. Esto es impresionante, porque ahora estamos viendo las profecías de una forma muy diferente, en su frescura y en su brillantez. ¿Por qué? Porque el sol de justicia la está iluminando en su totalidad. La habíamos comprendido parcialmente, y ahora la comprendemos en su totalidad. Y la hermana White está profetizando de que las profecías se iban a entender en su totalidad. Tomo 3, Mensajes Selectos, página 441 a la 442. Tomo 3, Mensajes Selectos, 441-442, Ellen White dice: Dios tiene hijos, muchos de ellos en las iglesias protestantes y un gran número en las iglesias católicas, que están más listos para obedecer la luz y hacer lo mejor que ellos saben que una gran cantidad de adventistas que guardan el sábado, pero no andan en la luz. Ahí están los obreros de la hora undécima. Ahí están los obreros. Vuelvo a leer porque está bastante fuerte esta cita. Dios tiene hijos, muchos de ellos en las iglesias protestantes y un gran número en las iglesias católicas, que están más listos a obedecer la luz y hacer lo mejor que ellos saben que una gran cantidad de adventistas que guardan el sábado, pero que no andan en la luz. El Señor hará que el mensaje de luz sea proclamado, que los protestantes sean amonestados y despertados el verdadero estado de las cosas, y a considerar el valor del privilegio de la libertad religiosa del cual han gozado por mucho tiempo. Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias, aún de la Iglesia Católica, cuyo celo excederá en mucho a los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad. Por esta razón, los obreros de la hora undécima recibirán su denario. ¿Por qué reciben el denario? Porque entran con una fuerza que no tienen los adventistas. Entran con la fuerza que los adventistas debieron haber tenido y la hemos perdido. Por eso entran ellos con toda la energía y el vigor que Cristo necesita para el último trabajo. Por eso se ganan el denario. Estos verán la aproximación de la batalla y darán a la trompeta un sonido cierto. Estoy hablando de los que nunca van a entrar a la iglesia adventista, de los obreros últimos. Dice, estos verán la aproximación de la batalla y darán a la trompeta un sonido cierto. Cuando la crisis esté sobre nosotros, cuando venga el tiempo de la calamidad, ellos
avanzarán para ocupar la vanguardia, se ceñirán la armadura completa de Dios y exaltarán su ley, se adherirán a la fe de Jesús y sostendrán la causa de la libertad religiosa que los reformadores defendieron con arduo trabajo y por la cual sacrificaron sus vidas. Con esta cita vemos de que Elena White está justamente declarando que en la hora 11 va a venir un grupo de católicos y protestantes y del mundo para completar el número de los sellados. Eso lo vamos a ir estudiando. Entonces, los 144.000 es un número que está compuesto por personas que estuvieron en el monte de Dios, o sea, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y se completa con los obreros de la hora 11 que vienen de las otras iglesias, pero que no entran a la Iglesia Adventista, sino entran directamente a la Iglesia Triunfante. A formar parte De la Iglesia Triunfante. Eventos de los últimos días, página 214, Elena White dice: multitudes recibirán la fe y se unirán a los ejércitos del Señor. ¿Cuántos? Multitudes. 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 Recuerden esa palabra, multitud, multitudes. Gloria a Dios. Pregunta: ¿cuál es la obra de la piedra antes de golpear la imagen? ¿Qué obra tiene que hacer la piedra antes de golpear la imagen? La obra es de llenar la tierra del conocimiento de Jehová. Su obra es en la tierra. Fíjense, la piedra no es Cristo, sino es el pueblo de Cristo que representa a Cristo al mundo. La obra de la piedra es llenar la tierra del conocimiento de Jehová, y su obra es en la tierra y dura solamente lo que dura el tiempo del sellamiento. Eso es lo que dura la obra de la piedra. Empieza a trabajar la piedra, se empieza a cortar de la iglesia y empieza a trabajar y empieza a traer a todas las otras ovejas del redil, y la piedra se empieza a llenar en el número. Pero la piedra no es completa hasta que no sea los 144.000. Ahí se completa la piedra. Isaías capítulo 11 versículo 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Qué dice que qué? Que no va a dañar en todo mi santo monte. ¿Qué era el santo monte? El pueblo. ¿Por qué? Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. La obra de la piedra primero es llenar el conocimiento de Jehová la tierra. Primero. Profetas y Reyes, página 275 y 276. Esta cita está realmente impresionante. Tal era la perspectiva que arrostraba Isaías cuando fue llamado a la misión profética. Sin embargo, no se desalentó, pues repercutía en sus oídos el coro triunfal de los ángeles en derredor del trono de Dios. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Y su fe fue fortalecida por visiones de las gloriosas conquistas que realizará la iglesia de Dios cuando la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como cubren la mar las aguas. Dice que Isaías vio ¿qué? ¿Qué vio Isaías? Dice que Isaías vio las gloriosas conquistas que realizará la iglesia de Dios cuando la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como cubren la mar las aguas. La máscara de la cobertura con que están cubiertos todos los pueblos y la cubierta que está extendida sobre todas las gentes iba a quedar finalmente destruida. Dice que la gente tiene ahora toda una cubierta y no puede penetrar la luz. Pero dice que el pueblo, la iglesia de Dios, iba a sacar esa máscara, esa cortina, y la luz iba a llegar al mundo. El Espíritu de Dios iba a derramarse sobre toda carne. Los que tuviesen hambre y sed de justicia debían contarse entre el Israel de Dios. ¿Entre qué? El Israel de Dios. Dijo el profeta: y brotarán entre la hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá:
yo soy de Jehová, el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano, a Jehová se le apellidará con el nombre de Israel. Isaías 44, 4 al 5. Ese solo texto está impresionante, pero vuelve justamente Cristo a recoger a Israel. Y uno dice, yo soy de Judá, yo soy de Israel, y vamos a tener ese apellido, el apellido de Jehová. Miren lo que sigue diciendo Elena. Fue revelado al profeta el designio benéfico que Dios tenía al dispersar al impenitente pueblo de Judá entre las naciones de la tierra. El Señor declaró, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo hablo. Y no solo debían aprender ellos mismos la lección de obediencia y confianza, sino que en los lugares donde fueran desterrados, iban a impartir también a otros un conocimiento del Dios viviente. De entre los hijos de los extranjeros, muchos habían de aprender a amarle como su Creador y su Redentor. Comenzarían a observar su santo día de reposo como monumento recordativo de su poder creador. Y cuando Él desnudara el brazo de su santidad ante los ojos de todas las gentes para librar a su pueblo del cautiverio, todos los términos de la tierra verían la salvación de Dios. Muchos de estos conversos del paganismo desearían unirse por completo con los israelitas y acompañarlos en su viaje de regreso a Judea. Ninguno de los tales habría de decir, apartaráme totalmente Jehová de su pueblo, pues el mensaje de Dios por medio de su profeta, aquellos que se entregasen a él y observasen su ley, era que se contarían desde entonces entre los israelitas espirituales, o sea, su iglesia en la tierra. Lo que acabo de leer es justamente el final. Cómo Dios y por qué Dios esparció su pueblo para después recogerlo y con ese recogimiento también esparcir el conocimiento de Jehová y recoger a su Israel verdadero. Y todos los extranjeros que quisieran ser parte del pueblo de Dios tenían que empezar a observar la ley y todas las ordenanzas y mandamientos que Dios les había dado. Amén. Ya entendimos entonces que son los 144.000. ¿De dónde salen? Salen una porción del monte de Dios, que es la iglesia adventista, y otra porción que son los obreros de la hora undécima, y con eso juntan el número, 144.000. Algo que no habíamos entendido. Antes pensábamos de que los 144.000 salían enteramente de la iglesia adventista y que ellos iban a dar el conocimiento a la iglesia, al mundo, iban a traer una gran multitud que nadie podía contar. Eso es lo que habíamos creído hasta este momento. Y el Señor está revelando otra cosa. Está revelando el número de los salvados. No que estos salvados van a conquistar una gran multitud. Y eso lo vamos a ver en el último tema. Cristo está revelando el número de los que son salvados. ¿Qué es el corte de la piedra? Acá se produjo un corte. ¿Qué es el corte? Ahora, de esta profecía tenemos que entender todo. Todo o no entendemos nada. ¿Qué es el corte? Acá se produce un corte en el pueblo. ¿Qué es ese corte? Ese corte tiene un nombre. ¿Saben cuál es? No. El corte de la piedra es el sellamiento. Es el sellamiento. Ese es el corte de la piedra. Vamos a Mateo capítulo 24, versículos 37 al 42. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. En este texto hay cosas que no hemos entendido hasta el día de hoy. Le voy a decir cuál es. En primer lugar, la venida de Cristo es como en los días de Noé. Cuando Noé entró al arca, ¿había paz o era un desastre? Cuando Noé entró al arca, no es la venida de Cristo. Cuando Noé entró al arca fue el sellamiento. El sellamiento es cuando se hace una división. Ahí es el corte. Noé, la historia de esta, si la aplicamos a Noé, el corte vino ¿cuándo? Cuando Noé entró al arca. Ahí vino el corte. Porque ya quedó cortado del mundo.
Pero cuando queda cortado del mundo, ya el mundo también queda condenado, absolutamente. Y dice que no entendieron hasta. ¿Entendieron cuando no entró al arca? No. Después. ¿Cuándo entendieron? Hasta que Cuando vino vino la lluvia. La lluvia significa, en este caso, las plagas. Cuando empiecen a caer las plagas, ahí recién van a entender. Pero ya va a ser demasiado tarde. Hasta el día en que entró Noé en el arca. Ese significa el corte, el sellamiento. Noé fue sellado cuando entró en el arca. El paso de entrar en el arca es el sellamiento. Y no entendieron hasta, la palabra hasta, que vino el diluvio y se lo llevó a todos, las plagas. Entonces, Noé fue sellado y no había plagas. Noé fue separado y no había plagas. Y la gente no entendió. Durante el sellamiento no entendieron. Esto es un paralelismo exacto. Quiero que entiendan esto, porque este punto es vital. ¿Cómo se produce el sellamiento? Porque nos han tratado de hacer entender que nosotros vamos a ser probados con el sábado. Y con el sábado no, y escuchen bien mis palabras, el sábado no va a ser una verdad probatoria, va a ser una verdad divisoria. Porque cuando venga la crisis del sábado, el pueblo de Dios ya habrá sido sellado. Entonces, ninguno que reciba el sello va a fallar en el sábado. La ley dominical va a mostrar quién recibió el sello y quién no. Esto es fundamental. Porque la gente se está preparando para una crisis, lo que no sabe que se tiene que preparar hoy para recibir el sello. Porque cuando venga la ley dominical, va a ser demasiado tarde para recibir el sello. Cuando usted escuche que la ley dominical salió, el sello ya fue dado. Y eso es a la iglesia adventista del séptimo día. Todavía tiene chance afuera. Los que faltan sellarse, tienen chance los de afuera. Pero eso lo vamos a explicar más adelante. Lucas, capítulo 17, versículo 24 al 36. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Pausa. Primero Cristo tiene que padecer y ser desechado de esta generación. ¿Está siendo desechado Cristo ahora? Absolutamente, porque el Cristo que la gente desea es un Cristo coeterno y no es el Hijo de Dios. El Cristo que nosotros conocemos y predicamos es el Hijo de Dios. El Cristo que predican las otras iglesias es un Cristo que es un Dios que no proviene de nadie. Es un Dios, uno de los tres dioses que existen. Primero Cristo tiene que padecer y tiene que ser desechado por esta generación. Versículo 25. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Miren, toda la descripción que da Cristo, esto lo está dando Cristo, esto no lo está dando un profeta. ¿Qué dice que hacía qué la gente de los tiempos de Lot? Voy a volver a decirlo de a poco. ¿Qué hacían? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. O sea, que se casaban, se divorciaban y se volvían a casar. Esto es lo que significa, y se daban en casamiento. Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. ¿Qué dicen los días de Lot? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Ese es el escenario apocalíptico de Cristo. ¿Cuál es el escenario apocalíptico? Que es lo que estamos viendo ahora. No piensen que va a haber una crisis de, como algunos pastores la pintan, de que va a ser un desastre y entonces la gente va a buscar justamente soluciones. No, la gente va a seguir edificando, seguir estudiando, seguir casándose. ¿Hasta qué? Hasta que se termine el sellamiento. Pero hay algo acá que no habíamos entendido antes. Versículo 29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes
en casa no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. ¿Qué debemos hacer para ir al reino de los cielos? ¿Qué dice Cristo? Todo el que pierda la vida, ¿qué dice? La salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. En aquella noche no se refiere a la venida del Hijo de Cristo, del Hijo de Dios, no se refiere a la venida de Cristo, se refiere a la noche del sellamiento. Porque antes de que venga Cristo hay plagas. Y yo no creo que una pareja se mantenga unida durante las plagas. Entonces, si este versículo dice, miren lo que dice. Miren lo que dice. En aquella noche estarán dos en una cama. O sea, si están dos en una cama, significa que son una pareja casada, pues no vamos a estar dos homosexuales, ¿no? Porque uno se va a salvar, dice acá. Y aparte no son novios, son casados porque están en una cama. Quiero dejar esto porque es obvio, ¿no? Quiero dejar esto. Significa que en el momento esto no es la venida de Cristo. Lo habíamos visto como la venida de Cristo. La gente lo predica como la venida de Cristo. No es la venida de Cristo. Esto es la separación, el corte. Cuando viene el sellamiento, hasta ese momento habían estado juntos. En aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado, o sea, el uno va a ser sellado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas. La una será tomada, la otra será dejada. No es que una va a ser llevada al cielo y la otra dejada en la tierra. No tiene nada que ver lo que está diciendo el texto. Está hablando del sellamiento porque todavía faltan las plagas. Las plagas van a ser tremendas, terribles. Versículo 36. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Eso lo que se llama, ¿qué dije que era? Sellamiento. El sellamiento. Es el corte, la separación. El uno será tomado, el otro será dejado. Uno será sellado y el otro no. Eso es justamente lo que dice. Cambien las palabras de tomado y pónganle sellado. Uno será sellado y el otro no. Y no estoy loco en lo que estoy diciendo, porque lo vuelvo a repetir por si se les perdió el detalle. Cuando viene Cristo, no hay una pareja pacientemente durmiendo en una cama. Ya han sufrido las 7 plagas. Y ahí sí que cuando se acaba la gracia para el mundo, hay un desastre en la tierra con las plagas. No van a seguir la parejita durmiendo hasta el final y dice, yo soy transportado y mi pareja se quedó ahí. No, ya hubo una separación. Así que Cristo está hablando de un suceso que ahora nosotros entendemos que es el sellamiento. Antes. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 4. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Cuántos sellados hay? Esto es fundamental y lo voy a repetir porque nunca usted ha escuchado esto. Siempre lo ha dado por sentado. ¿Cuántos sellados hay? 144.000 sellados. ¿Cuántos sellamientos hay? 144. ¿Cuántos sellamientos hay? No es que va a haber un sellamiento acá para que después estas personas prediquen y agarren otro sellamiento. No, sí hay uno. Eso es lo que habíamos entendido hasta ahora. De que los 144.000 son sellados, son llevados al mundo y el mundo van a traer una cantidad de gente que comprendan la verdad. Pero eso requeriría que un segundo sellamiento. ¿Están entendiendo esto? Sí. ¿Cuántos sellados hay? 144.000. Y los vientos están siendo retenidos hasta que ¿qué? Hasta que se termine. O sea que si se termina el sellamiento, ¿qué ocurre inmediatamente? ¿Qué ocurre? Sueltan los 4 vientos. No, sueltan los 4 vientos. Sueltan los 4 vientos. Muy bien. Vamos a Ezequiel
capítulo 9, versículos 1 al 11. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por el medio de la ciudad y por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Una pequeña pausa. Estén atentos ahora. Dios le dice al que sella. Viene un grupo, 6 personas, pero uno de ellos dice que está vestido diferente al resto. ¿De qué está vestido? De lino. De lino. ¿Y tiene qué? ¿Un arma para destruir? ¿Qué tiene? Un tintero de escribano. ¿Con qué se escribe? ¿Qué se escribe con un tintero de escribano? Vilma, hoy sí se sacó un 10. Realmente. Hoy se sacó un 10 porque vamos a descubrir una palabra que acá usaron como señal, que no es señal, es firma. La palabra que dice ponles una señal, no dice una señal. La palabra es la palabra tav. La palabra tav, T-A-V, significa firma. Ponles una firma. ¿Qué le tiene que poner justamente el que va firmando? Una firma. ¿La firma de quién? De Dios. Oh, el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre de la ciudad, Jerusalén, a donde van. Ese es el pasaporte. Cuando el pasaporte se lo firman a ustedes, ¿qué dice? Sellado. Sellado, con la autoridad y a dónde van a ir. Si yo quiero ir a visitar Perú con mi pasaporte, no me van a sellar China, van a sellar a donde voy, a Perú. Nadie va al cielo sin el pasaporte sellado. Justamente el sello, el sellamiento es el pasaporte al cielo. Es justamente el pasaporte. ¿Queremos tener el pasaporte? ¿Queremos ir al cielo? Necesitamos el pasaporte. Entonces, la palabra Tav, que es la palabra señal, la encontramos también en Job 31:35. 3 veces se utiliza esa palabra en toda la Biblia. En Ezequiel capítulo 9, versículo 1 al 11. Y esto no lo tengo en el escrito, porque justamente me pasó esta información nuestro hermano y parte del ministerio, Edgardo Heyer, que justamente entre lo que prediqué a la mañana, me pasó esta información antes de predicar esto, y viene realmente fabulosa. El Señor lo mandó que me dijera esto, porque yo no lo tenía. Esa palabra tav es firma. Miren lo que dice, por ejemplo, en Job, capítulo 31, versículo 35. En la Reina Valera Común van a leer lo siguiente: ¿quién me diera, quién me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mis adversarios me forme proceso. Nada que ver con lo que dice el original. El original lo tiene, hay muchas Biblias que tiene, pero le va a leer una. Si pueden compararlo, yo porque siempre comparo con más de 100 versiones simultáneas, pero le voy a leer una que todos los conocen. La Nácar Colunga dice, justamente usa la palabra Tav en Job, dice: ¿quién me diera que se me escuchase? Ahí va mi firma. Respóndame el Todopoderoso. Ahí está el libelo de acusación escrito por mi adversario. Entonces, uno de los 6 que viene no tiene un arma para destruir. ¿Qué tiene? Una cosa de escribano. Y con eso se firma, se escribe. Entonces la señal esa es una firma que va en la frente. Ahora, dice que pase por medio de la ciudad y por medio de Jerusalén. Entonces, ¿qué significa? Que va a pasar primero por su iglesia. Todavía no lo hemos leído. Seguimos leyendo esto. Me detuve en esa palabra. Versículo 5.
Y a los otros dijo oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal o firma, es la palabra que se debía haber traducido, en el cual estuviera mi firma, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Pausa. ¿De dónde empieza el sellamiento? Del santuario. Del santuario. El juicio comienza por la casa de Dios, como dice Pedro. Entonces, fíjense que inmediatamente después del sellamiento hay un espacio de tiempo, o dice que vienen sellando, inmediatamente cuando se completa el sellamiento empieza la matanza. O va a haber un segundo sellamiento. ¿Qué dice este versículo? ¿Qué dice esto? ¿Hay un segundo sellamiento? No, Ok. hay uno nomás. Muy importante, muy importante. Seguimos leyendo. Versículo 7. Y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Y aconteció que cuando ellos iban matando, quedé yo solo y me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el castigo de ellos sobre sus propias cabezas. He aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Esto es tremendo. Algún día vamos a estudiarlo un poco más a profundidad. La hermana White dice que este sellamiento se va a llevar a cabo literalmente. Así dice ella: esta profecía se cumplirá en forma literal. Pero vamos a leer lo que ella dice en otro lado. Testimonios para los ministros, página 453 a la página 454. En algunas versiones está en la página 444 a la página 446. Depende de la versión. Elena White dice lo siguiente. Mire qué interesante esto, porque esto está muy interesante. De acá vamos a aprender mucho de esta cita. Mucho de esta cita. Hay unas partes donde están mal traducidas que voy a llamar la atención a esas partes. Pero también hay otras partes que son realmente impresionantes, porque tiran por tierra todo lo que habíamos creído, lo que nos habían enseñado. Si han de acontecer tales escenas, si han de caer tan tremendo juicio sobre un mundo culpable, ¿dónde estará el refugio del pueblo de Dios? ¿Cómo serán protegidos hasta que pase la indignación? Juan ve los elementos de la naturaleza, terremotos, tempestades y lucha política, representados como siendo retenidos por 4 ángeles. Punto. ¿Qué son los 4 vientos que retienen los 4 ángeles? Los elementos de la naturaleza, los terremotos, las tempestades y las luchas políticas. Eso es lo que retienen los 4 ángeles. Seguimos. Estos vientos están bajo el control hasta que Dios ordena soltarlos. Ahí está la seguridad de la iglesia de Dios. Los ángeles de Dios son los que retienen los vientos de la tierra para que no soplen sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. El ángel poderoso se lo ve ascendiendo desde el este, o nacimiento del sol. El más poderoso de los ángeles tiene en su mano el sello del Dios vivo, o de aquel que es el único que puede dar vida, que puede colocar sobre las frentes la señal o inscripción a aquellos a quienes se les concederá la inmortalidad, la vida eterna. Es la voz de su ángel más encumbrado.
la que tiene autoridad para ordenar a los 4 ángeles que mantengan en jaque los 4 vientos hasta que esta obra sea realizada y hasta que Él ordene que los deje libres. Punto. ¿Quién es ese ángel más encumbrado de todos? ¿Quién es? Es Cristo. No, es Cristo. Ese ángel es Cristo. Acuérdense que ángel no significa un tipo de ser. Ángel significa mensajero. ¿Quién es el mensajero más encumbrado de Dios? ¿Quién es? Cristo. Cristo es el mensajero de Dios, el ángel de Jehová, es Cristo. Y eso se lo voy a mostrar en una cita, pero todavía no se las traduje, van a tener que esperar para los siguientes capítulos, las 144.000 partes que va a tener este tema, ¿no? Va a tener menos partes. Quizás ya en la parte final, próximamente ya les traduzco la cita donde Elena White declara de una forma contundente, sin lugar a dudas, que el ángel que sella es el mismo Cristo. Los que venzan, bueno, punto. Pero ¿no dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que sella? Que fuimos sellados con el Espíritu de la promesa. ¿Quién es el que sella? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Cristo. Exactamente, más que claro. No hace falta ni leer la cita de Elena White, pero se las voy a leer para que vean cómo ella lo veía. Pero el que sella, el sellador, es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo es Cristo, obviamente el que sella es Cristo. Ok, miren lo que dice ahora. Los que venzan el mirado, la carne y el diablo. Obviamente el que tradujo esto lo tradujo muy pobremente, porque ni yo sé lo que es el mirado. Quizás se refiere a mirar las cosas malas. Puede ser, pero eso no es lo que dijo la hermana White. La hermana White en inglés dijo, those that overcome the world, the flesh and the devil. El mundo. Muy diferente. La hermana White dijo, los que venzan al mundo, la carne y el diablo, no el mirado. Así que, le dejé ese detalle porque realmente ni se entiende el mirado. Los que venzan el mundo, la carne y el diablo serán los favorecidos que reciban el sello del Dios vivo. Aquellos cuyas manos no estén limpias, cuyos corazones no sean puros, no tendrán el sello del Dios vivo. Los que están planeando pecados y ejecutándolos serán pasados por alto. Solo los que en su actitud ante Dios ocupan la posición de quienes se arrepienten y confiesan sus pecados en el gran día de la verdadera expiación serán reconocidos y señalados como merecedores de la protección de Dios. ¿Cuál es el día del gran día de la verdadera expiación? ¿Cuándo es? Es hoy. Empezó 1844 hasta que termine el sellamiento. Porque termina el sellamiento y se terminó el tiempo de gracia. Porque Cristo salió del lugar santísimo. Los nombres de aquellos que firmemente anhelan y esperan la aparición de su Salvador y velan por ella más fervientemente y anhelosamente que los que esperan la mañana, estarán en el número de los que son sellados. Número. ¿Escucharon lo que acabo de leer? ¿Estarán en qué dice la hermana Juan? Los que esperan la venida del Señor más fervientemente y anhelosamente que nadie, dice que estarán en qué? En el número. Para la hermana Juan había un número. Y ese número no es una gran multitud incontable, es un número, 144.000. Estarán en el número. Aquellos que mientras tienen toda la luz de la verdad que brilla sobre sus almas y debieran tener obras correspondientes a su fe reconocida, son sin embargo hechizados por el pecado, implantan ídolos en su corazón, corrompen sus almas delante de Dios y mancillan a los que se unen con ellos en el pecado, verán sus nombres borrados del libro de la vida y serán dejados en la oscuridad de la medianoche, carentes de aceite en las vasijas de sus lámparas. A vosotros,